Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, Genesis chapter 1, verse 26, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano, ¿a qué imagen? A nuestra imagen y semejanza. Mire que en la creación, el único ser que es hecho a la imagen de Dios es el ser humano. O sea que si usted mira todo lo que es el capítulo 1 de Génesis, se va a dar cuenta que Dios crea a los animales, que Dios crea el sol, la luna, todo lo que es ser vivo y todos los astros y todo eso. Pero cuando llega con el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros tenemos la imagen de Dios, la semejanza de Dios. ¿No te noto convencido? Claro que después de la caída esa imagen quedó desbaratada. Amén. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego dice, y que tenga dominio, oiga, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Dios nos ha puesto para tener dominio. Pero vemos un león y salimos corriendo. Eso tiene que ver después de la caída. Perdimos todas esas cosas. Y luego dice, y sobre los reptiles, para los que le tenemos pavor a los reptiles. Y Dios creó al ser humano, otra vez, ¿a quién dice? A su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El primer propósito del matrimonio es reflejar la imagen de Dios en la tierra. Conocer nuestro propósito nos va a ayudar a determinar cuál es nuestra función en el matrimonio. Cuando yo entiendo mi propósito en mi relación, esto me ayuda a que yo pueda reflejar la imagen de Dios, que es mi propósito principal. Que nuestro matrimonio refleje la imagen de Dios en el mundo. Y es interesante que la palabra imagen es una palabra que viene a lo que conocemos hoy como espejo. Cuando usted se refleja en un espejo, usted se ve tal y como usted es. El espejo no puede mentir. Amén. El espejo no miente. Tal y como usted se para en la mañana, mi problema es que cuando yo me levanto en la mañana, hay un ojito que no está. El ojo se va a dormir o se va no sé dónde, entonces tarda un rato. Entonces mejor no me paro en el espejo a esa hora porque el ojo está por otro lado y los pelos están por acá. Entonces, pero la imagen, el espejo te dice realmente quién tú eres. Y esta palabra imagen es como un reflejo. Es un reflejo. Los seres humanos somos como espejos. Reflejamos. Si usted está en la presencia de Dios, usted va a reflejar a Dios. Reflejamos. Es interesante que cuando nos juntamos con personas y estamos mucho tiempo con esas personas, llegamos a reflejar a esas personas en nuestros ademanes, en nuestras sonrisas, en nuestros gestos, en todo lo que hacemos. Llegamos a reflejar a las personas con las que estamos compartiendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque somos como espejos, reflejamos. Es importante que entonces usted diga, ¿con quién estoy ya pasando mayor parte de mi tiempo? ¿Y qué es lo que yo estoy reflejando? Nuestros hijos son mucho más fácil para notar que ellos son reflectores, porque son reflectores de lo que somos nosotros como padres. Usted puede ver que de repente ve un muchachito, mira, se parece al papá, se parece a la mamá. ¿Correcto? Cómo dice, cómo habla, los ademanes que hace. Mira, yo puedo ver ahí tranquilamente, ¿es el papá o es la mamá? Todo lo como él lo está hablando, como lo está haciendo, como está diciendo las cosas, las mismas palabras. Así que si un niño por ahí anda así, chiquito, no te notas convencido. Mire, hay una pareja en una de nuestras iglesias que nosotros abrimos, no aquí, en una de nuestras iglesias que nosotros abrimos. Nosotros hemos abierto varias iglesias. Y de repente los niños, pequeñitos los niños, da risa ver a los niños cuando son chiquitos que hablan bastante, ¿no? Que ellos hablaban así como cuando hablas con un adulto, ¿no? Hay niños que son así, que son muy maduros para hablar. Y resulta que de repente ellos llegaban y se paraban en la puerta ahí de la iglesia y de repente
ellos empezaban a hablar con los hermanos que llegaban y le decían, ¿cómo estás, hijo de tal por cual? Palabritas así, ¿no? Que no puedo decir exactamente. ¿Cómo estás? Unas palabritas que se usan. Y entonces, los hermanos. Y bueno, pasó así hasta que llegó a nuestros oídos, porque a los pastores llegan las cosas ya después, cuando ya la cosa ya pasó. No nos llega en vivo y en directo como le está llegando a usted aquí y entonces de repente, pues, ¿qué pasó con eso? ¿Qué está sucediendo allí? Pues, y resulta que, pues, estos hermanos, los padres, son hermanos de Dios que aman al Señor, que estaban buscando de Dios, que sus vidas habían sido, pero ellos llevaban a los niños a cuidar en una casa donde allí todo el día era lo que escuchaban. Y ellos pensaban que era normal, que era chistoso decir eso. Entonces, nosotros somos espejos. Ya después ellos arreglaron esa cosa con sus muchachos y todas esas cosas, pero nosotros somos espejos. Somos espejos de lo que nosotros nos rodea. Por ejemplo, cuando vemos a Moisés. Moisés está 40 días allí con Dios en una montaña. Y cuando él desciende de la montaña, dice la Biblia que él tenía un reflejo de una presencia que la gente no podía siquiera verle, era como una lámpara a su cara. No podían verle al rostro, tuvieron que ponerle un velo a Moisés, porque la gente no podía acercarse a Moisés y verle el rostro de lo iluminado. ¿Por qué? Porque somos espejos. Somos espejos de donde nosotros estamos. Piensa por un momento, ¿dónde está usted la mayor parte de su tiempo? ¿Cómo está usted con su pareja la mayor parte de su tiempo? ¿Están peleando todo el tiempo o están buscando a Dios todo el tiempo? ¿Están tratando de arreglar las cosas o están tratando de destruirlas? Somos la imagen, nuestros hijos, si nos ven a nosotros maltratarnos el uno al otro, eso lo van a hacer después ellos. Creerán que es normal que nos digamos malas palabras, que nos empujemos, que nos golpeemos, que hagamos sarcasmo y una serie de cosas. Por eso es importante que nosotros, como padres, nos acordemos hoy que el primer propósito del matrimonio es reflejar la imagen de Dios. ¿Y cómo nosotros reflejamos la imagen de Dios en nuestro matrimonio? ¿Cómo lo reflejamos? Lo reflejamos cuando llegamos a amarnos con amor sacrificial. Cuando llegamos a amarnos con ese amor ágape que Dios nos amó. En Juan 13:35 Jesús dijo, en esto conocerán todas las personas que ustedes son mis seguidores, si se aman los unos a los otros. No dijo, en esto conocerán todos si hablas bien bonito o si te vistes bien. Él dice, en esto conocerán todas las personas que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amarnos con ese amor sacrificial. La mayoría de nosotros amamos a nuestros hijos sacrificialmente, ¿correcto? Más las madres. Las madres son mucho más entregadas a ese amor sacrificial por los hijos. Ese es el mismo amor que debe de haber con la pareja. Amor sacrificial, donde lo damos el uno por el otro. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos dando una imagen para que entonces las personas que nos rodean puedan ver y decir, en ese matrimonio está Dios. Dios es real porque puedo verlo en ese matrimonio. Eso no quiere decir que no hay pleitos en ese matrimonio. Porque si usted va a mi casa, usted va a encontrar pleito con mi esposa y yo. No te noto convencido. Porque algunos creen que el pastor está así todo, aleluya, aleluya. Oiga, somos seres humanos. Yo como, me baño, hago todas las necesidades que usted hace. Amén. Y que si tengo pleito con mi esposa, sí, pero ya no me saca con cuchillo ella. No sé. Que si tenemos pleitos, sí tenemos pleitos. Ayer hablábamos un poquito de eso. Pero tienes que tener reglas de conflictos. Conversábamos ayer, para los que no estuvieron en esto de las 4 estaciones del amor, es que cuando hay una pelea de boxeo, hay reglas. Hay reglas de boxeo, no patadas,
O sea, no puntapiés, no pueden haber mordidas, no pueden haber golpes bajos. Hay 3 minutos de pelea y después de los 3 minutos cada uno se orilla a un lugar y se espera por 1 minuto hasta que medio se reaccione y otra vez y se vuelven a agarrar. Son reglas de conflicto. De la misma forma, nosotros en la pareja, en un conflicto, tenemos que tener reglas. Pero esas reglas no se ponen cuando nos estamos golpeando. Porque si usted se las pone allí, esas reglas no van a servir, son puros gritos. Las reglas se tienen que hacer cuando usted se sienta bien, cuando estamos hablando bien. ¿Sabes qué? Esa pelea que tuvimos no puede seguir así. Estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos, a los vecinos que hasta nos golpean. ¡Paren ya! O que te tocan la puerta y es la policía. No te noto convencido. Y en ese momento, déjame llamar al pastor para que me venga a traducir. No voy a llegar ahí, ¿eh? No voy a llegar ahí. O sea, tenemos que nosotros, hermanos, reflejar la imagen de Dios. Reflejar la imagen de Dios. Es interesante que Dios nos llama a ser personas que las personas nos van a conocer que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros, entonces esas reglas de conflicto deben de haber. Mi esposa y yo sí discutimos, pero tenemos reglas de conflicto donde no nos vamos a decir malas palabras, no nos vamos a hablar en público, no nos vamos a maltratar el uno al otro, no nos vamos a empujar, no nos vamos si tenemos que pedir perdón, tenemos que pedir perdón el uno al otro, son reglas. Es decir, dentro de las 24 horas ese perdón tiene que ser. Y ella tiene que aceptar mi perdón y yo tengo que aceptar su perdón porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es un mandamiento. Y entonces cuando yo hago eso y ella hace, ahí se acaba todo. Pero de que no tenemos problemas, sí tenemos problemas, todos tenemos problemas. Pero tenemos que madurar en los problemas. Amén. ¿Por qué? Porque el matrimonio, el primer propósito es reflejar la imagen de Dios. Reflejamos la imagen de Dios en nuestro matrimonio cuando una pareja se guarda en santidad y fidelidad el uno para el otro. Son muy pocas las parejas que están reflejando el amor de Dios. Y algunos dirán, pero los cristianos sí. Tampoco los cristianos están reflejando la imagen de Dios. Hay un aumento considerable de divorcios dentro de las parejas cristianas. Y es interesante que algunos divorcios tienen que ver más con líderes que tienen figura, reconocida, donde dice, es que ya no la puedo amar. Y de repente se acabó el matrimonio y los estamos viendo entre creyentes conocidos, parejas cristianas conocidas, que hubo infidelidad. Todos podemos estar expuestos a la infidelidad, claro que sí. Pero si no estamos nosotros haciendo nuestro trabajo como pareja, nos estamos exponiendo a que el enemigo destruya nuestro hogar. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hay pastores que usted no sabe que mi esposa está en la menopausia y ya no la aguanto. ¿No te noto convencido? Yo creo que sí, la esposa pasa cuando pasa por la menopausia, mire, yo estoy acostado, estoy dormido y supuestamente me dormí cobijadito porque pues está medio frito y de repente, y es que ella le dio calor y tiró las colchas. Y entonces ya después me da calor a mí y luego de repente, ella tira las colchas porque le da el flash. Y tiene una menopausia que ya tiene como 10 años que no se acaba. Y yo ya no sé cuándo se va a acabar. Ahora, si usted ve a su esposo que ya se empezó a pintar los pelos del pecho, anda en la andropausia. Que empieza a verse en el espejo y se pone acá. O sea, más de lo que era antes, puede que esté en la andropausia. A mí no me dejaron pintar por eso, pues. O sea, todos nosotros pasamos por cambios hormonales, por situaciones que pueden de repente también contribuir
a la destrucción del hogar y tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, hay que investigar también de eso porque hay cosas que tienen que ver con la ciencia, con lo que nos pasa como seres humanos, pero hay cosas que tienen que ver también con problemas espirituales y tal vez debemos de mirar esos dos puntos para poder llegar a una idea más general de lo que puede estar pasando dentro de un matrimonio. La Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Sacrificalmente. Cristo dijo, yo voy a morir en la cruz por la iglesia. La iglesia somos nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz. No importándole nuestra mala actitud contra él, porque si usted dice, es que si yo hubiera estado allí, yo lo hubiera abrazado, yo me hubiera peleado con los romanos. No, hubieras hecho lo que Pedro hizo. Lo hubieras negado, lo hubiéramos negado. Es más, le hubiéramos clavado el clavo. Nosotros lo hubiéramos latigueado. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón no estaba alineado con Dios. Cuando ya las personas se alinean a Dios, se entregan a Dios, es cuando produce un cambio. Si nosotros hubiéramos estado allí, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Esa humanidad del tiempo de Jesús representa a nosotros en este tiempo también. Así que es importante que nosotros veamos que Cristo nos amó a nosotros con amor sacrificial, con entrega. Y dice que debemos de amar a la esposa como amor sacrificial. La organización Vida en la Familia nos regala 4 consejos para evitar caer en infidelidad marital. La primera que dice es para evitar que caigas en una infidelidad es guarda distancia al sexo opuesto. Guarda la distancia. Si hay que el compadre, que la comadre, bueno, eso se usa en la vida, guarda la distancia. O sea, el respeto, es importante eso. Es importante que haya el respeto entre las personas, entre los amigos y la distancia. La distancia siempre es importante. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y podemos fallar. Esta misma organización dice, no le oculte nada a su pareja. Puede ser por allí que de repente te entró un chat en privado, ahí en tu página, en tus redes sociales, y resulta que era un antiguo amor de tu juventud. Y ese antiguo amor de repente dice, hola, ¿cómo estás? Y de repente dices, bien, y te vuelves a acordar de todo lo que pasó hace 30, 40, 10 años, no sé los años que sean. Y de repente empiezas una conversación y no se lo comunicas a tu esposa o a tu esposo. Eso te puede llevar poco a poco a caer en algo que estás cometiendo un pecado emocional, un adulterio emocional. Y de ahí en adelante tu matrimonio puede ir para el suelo. Tu relación con tu pareja se puede ir acabando porque permitiste todo eso. Hace años atrás a mí me entró por Messenger, algo así de una chica que yo conocí cuando yo tenía 16 años. Era en mi tiempo de 16 años. Y entonces me dijo, hola, ¿cómo estás? Bien, le dije, ¿y tú? Bien, bien. Entonces aproveché y le dije, ¿sabes? Ahora el Señor, le di mi testimonio, se lo escribí. Y luego se lo enseñé a mi esposa, le dije, mira, aquí hay una hermana, una señora que yo conocí cuando yo tenía 16 años y me escribió. Pues esta señora, de repente, cuando yo le puse mi testimonio, le puse que era creyente, que ahora era un pastor, que le servía al Señor. Ella decía, no importa, dice, yo quiero que nos veamos, quiero volver a verte. Y yo le decía, no, hasta aquí quedó, entonces lo tuve que cerrar. Pero antes de eso, mi esposa miraba toda la conversación de lo que se estaba llevando a cabo allí. Porque yo le puse lo que es el Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante dije, esto no, simplemente lo cerré allí. Debemos nosotros de cuidarnos. ¿Por qué? Porque dices, no, está a la distancia, no pasa nada. El enemigo te puede llevar a destruir mentalmente. Extinga cualquier atracción emocional. Si ya empezó por ahí un sentimiento con una persona, agarre por ahí el fire extinguisher. Que amor a primera vista, mentira del diablo. Está destruyendo tu mente, tu corazón. Ya empezó pensamientos ahí a llegar a tu cabeza. Piensa en todo lo que puede pasar si llegas a ese punto. Todo lo que puede pasar con tu esposa, con tus hijos,
Hay personas que llegaron a un punto de destrucción porque no pensaron en las consecuencias. No pensaron en las consecuencias. Y de ahí en adelante todo se acabó. Cuarto, recuerde que Dios le pedirá cuentas de su familia. Cuando usted vaya ante la presencia de Dios, ella te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Y qué le vamos a decir? A veces no tendremos palabras de qué le vamos a decir. Es importante. Y quinto, yo le agrego este quinto, este ya no es de la organización Lifeway, pero es mío. Dice, sal de tu rutina. Aviva el fuego en la relación. Sal de la rutina, porque la rutina es el trabajo a la casa al trabajo, los niños, y es la iglesia, Un día de esos vamos a hacer otra cosa, tú y yo, como esposo, como esposa. Vamos a salir de esta rutina, vamos a hacer algo. Tenemos que ver qué es lo que le atrae a su esposa o a su esposo y empezar entonces a trabajar en esas cosas, porque de repente todas estas cosas nos pueden llevar a una destrucción. El segundo propósito del matrimonio es el compañerismo. En Génesis 2:18 Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre o el ser humano, cuando dice el hombre, cuando dice Adán, no es el nombre exactamente de Adán, pero es el ser humano. El ser humano fue creado para relacionarse, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una relación. Y el Señor está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de nosotros como Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso quiere decir que el hombre tiene que relacionarse. Dios lo pone a Adán en un lugar precioso, en un resort, todo incluido. Había spa, había allí, todo lo que él hubiera querido tener. Llegó a ese paraíso precioso. Pero dice la Biblia que de repente no se halló ayuda idónea para él. No había nadie para él. O sea, llegó un momento la soledad a llevarlo como a pensar, bueno, ¿y de qué me sirve estar en este resort? ¿Cómo se sentiría usted si usted ya tiene su pareja y de repente se va a un resort de los mejores y llegas allí solo o sin tus hijos? Porque también es bonito cuando uno sale con los hijos. ¿A cuánto le gusta salir con los hijos? A mí me encanta salir con ellos, pero hay unos días donde le digo, esto no es para usted, esto es para mí y mi esposa. Y cuando están chiquitos a veces, no, pero ¿por qué? Ustedes se quedan ahora porque tiene que llegar ese tiempo de salir de la rutina y salir con tu esposa para tomar tu tiempo con tu esposa. Pues ahí está él en un resort todo incluido, pero resulta que él está solo. Y el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. No fuimos diseñados para vivir en la soledad, fuimos diseñados para relacionarnos con otras personas. Hay una película de Tom Hanks. ¿Cuántos recuerdan de Cash Away de Náufrago? La historia de esta película es de que es alguien que trabaja como cartero, tiene una posición y él es muy responsable y resulta que el avión de carga se va a pique, se estrella y él termina en una isla. Y cuando él termina en la isla, él pues pasa mucho tiempo solo. Y llega un momento que se está volviendo loco, pero entonces se encuentra a su amigo Wilson. Y Wilson es la pelota de la marca Wilson. Y él le pone, creo que con su sangre, él mismo le pone ojitos, le pone pelitos. Y lo pone allí y empieza a hablar con él todos los días. Él está hablando con él. La película te hace ver como que este hombre está loco. Pero no está loco. Lo que pasa es que eso le ayudó a él a poder salir de su proceso de soledad. O sea, nosotros somos seres creados para relacionarnos con otras personas. Si usted no tiene una persona con quien hablar, con quien contarle sus cosas, tienes que buscar a Wilson. O sea,
Tienes que buscar a Wilson. Estoy hablando no necesariamente un hombre o una mujer, estoy hablando de exactamente una persona con quien tú puedas hablar. Porque hay personas que de repente, vamos a decir, nacieron para estar solos, así se sienten bien. Está bien, pero sí tienes que tener personas con las que te relaciones, para que entonces puedas estar bien con las personas, puedas relacionarte, porque si no después te vas a ir quedando solo y ahí, y eso puede ser un poco dañino. Entonces tienes que buscar familiares con quien relacionarte, amigos con quien hablar, amigas con quien hablar. Es importante eso. El término compañerismo procede de una palabra latina que se escribe cumpanis, que quiere decir comer pan con. Cumpanis quiere decir comer pan con. Y de allí es que cuando nosotros nos sentamos a la mesa y comemos pan con una persona, es el compañerismo. Las relaciones se crean cuando nos sentamos a comer. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué creen que les damos galletita aquí cuando se termina el servicio? Porque nuestro propósito como iglesia es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Conectar a las personas con amigos. Entonces, cuando hablamos de con amigos, es el momento donde tenemos que hay que ver coinonía. Cuando hablamos con Dios, vemos aquí el momento de la adoración, la palabra y todas esas cosas. Pero cuando hablamos con amigos, es ese momento donde usted no salga corriendo. Trate de relacionarse con la gente que está aquí. A veces tenemos así cara como que estamos, pero no, somos personas buenas. Amén. No más que a veces ya venimos con las lagañas que nos cubren, pero ya conforme va pasando el día, denos la oportunidad de conocernos, hablemos, conversemos. Y vas a ver que después ya no quieres salir de aquí. Ya aquí después, mi esposa y yo andamos apagando todas las luces ya para que se vayan, porque ya llegó a las 4 de la tarde y todavía están aquí hablando. ¿No te noto convencido? O sea, es la cosa de la relación, es importante. El compañerismo es una relación de amistad donde comparten su tiempo, sus dones, su finanza, su todo. Llegamos a compartirlo todo cuando ya estamos en el matrimonio. Eclesiastés 4:9-11 dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, ¿qué dice? El otro lo levanta. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? En una vida de compañerismo, si uno cae o se equivoca o falla o hace algo indebido, la función del otro es, de acuerdo a este pasaje, es levantarlo, animarlo, apoyarlo, tal como lo haría con un amigo. Este pasaje nos habla entonces de poder crear esa relación de amistad y compañerismo, tal como lo haríamos con un amigo, con una persona que hemos considerado nuestros amigos. Y llega un momento que el matrimonio llegamos a ser más compañeros, más compañeros. Es decir, que si compramos un pan, lo partimos por la mitad. Y ahora sí, esta es la mitad para ti y la mitad para mí. Nada más que los hombres a veces queremos partirle un poquito más grande. Y le dice, voy a partírselo un poquito más pequeñito a ella para cuidarla. Y es que lo que pasa es que usted y yo no sabemos que las mujeres piensan 2 veces más que nosotros. Cuando usted se volteó para la otra cosa, le cambiaron el pan. Y le hicieron creer que usted se comió el más grande. No te noto convencido. Llegamos a ser compañeros. Llegamos a ser compañeros. Mire, cuántas cosas hemos pasado juntos nosotros, desde peleas, desde en el carro cuando nos subimos con los niños. Ahí cantábamos, llorábamos, malos olores, de todo había ahí. Todo. Ahí se sacaba todo porque son viajes largos que hacíamos de 20 horas en el carro. Esos tiempos son lindos, el compañerismo. Y eso debe de existir. Debe de crearse el compañerismo. Tiene que haber ese compañerismo entre la familia. Porque entonces eso es lo que nos va a ayudar a mantener nuestra relación. Y hay aquí varias parejas que yo conozco que son compañeros, son el uno para el otro. O sea, ya eso se puede ver en cómo se relacionan, en cómo son. Y eso es lo que debemos de copiar cada uno de nosotros. Si vemos una pareja que es compañeros, yo quisiera ser como esa pareja, tener ese compañerismo, esas actitudes, esa misma forma. ¿Que son imperfectos? Claro que son imperfectos, todos somos imperfectos. Pero tenemos que buscar
como dijo el Chavo del 8 por ahí, el lado amable. Hay que buscar siempre el lado amable. El tercer propósito del matrimonio es preparar una generación de adoradores. Una generación de adoradores. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Entonces, veamos otra vez que Dios está diciendo que está creando al hombre a la imagen de Él. Entonces, nuestro propósito es, como matrimonio, reflejar la imagen de Dios a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a los familiares, a este mundo donde estamos. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, no a la esposa, y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios nos creó a su imagen para que reflejemos la imagen de Dios a nuestros hijos. Dios nos creó a su imagen para que reflejemos la imagen de Dios a la sociedad donde vivimos. Si en el matrimonio nosotros sembramos valores y sembramos a Dios en nuestra casa, vamos a poder reflejar a Dios entonces a nuestra sociedad. Depende de cuánto tiempo pasas y dónde lo pasas. Somos espejos. Somos espejos que reflejamos lo que hacemos, lo que recibimos y el mayor tiempo donde nosotros pasamos. Si pasas mayor tiempo con la gente de Dios o con Dios, eso es lo que vas a reflejar a tu hogar, a tu familia. Dios nos crea a su imagen entonces para preparar a nuestros hijos. Preparar a nuestros hijos que se integran a la sociedad. El propósito del matrimonio es preparar a esos personajes pequeñitos que Dios envía a nuestra casa. No es solamente tener hijos por tener. Es tener hijos para prepararlos para que enfrenten el futuro de la manera más sabia posible. Es prepararlos para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Es prepararlos para que ellos tengan una relación con Dios. Un día se van a apartar, claro que sí. Así es, está escrito. Pero usted le ha sembrado todo lo que él necesita y cuando esté en el campo solo, él va a recordar todas esas cosas que recibió en su entrenamiento mientras estaba en casa. Entonces, nuestro trabajo como padres, como matrimonio, es preparar una generación de adoradores. Si las personas no tenemos claro nuestro propósito como pareja, de repente no vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios de preparar a nuestra familia. Deuteronomio 6, versos 6 al 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas palabras son un mandamiento para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pueda inculcar la palabra de Dios a sus hijos, pero también son para nosotros. Grábate en el corazón estas palabras, es decir, que primero yo tengo que pasar el tiempo con Dios, para entonces yo poder reflejar la imagen de Dios a mis hijos, para que entonces ellos vean. Al principio no nos van a ver así. Cuando son pequeñitos, nuestros hijos nos ven como Superman. Todo lo puede mi papá, todo lo puede mi mamá. Así nos ven. Pero conforme van creciendo se dan cuenta, no es Superman. Van viendo nuestros defectos, nuestros errores. Y eso es normal. Pero todos los valores que usted le sembró, llegará un momento que te van a decir en tus defectos: realmente tú no sirves como papá. Tú no sabes. Y nosotros ya la sabemos solamente por la experiencia. Tú no sabes, tú no entiendes. Pero va a llegar un momento que pasa todo ese tiempo de los jóvenes y van a decir: mi papá lo sabía todo. Mi mamá de verdad tenía razón. Tenía la razón. Es más, usted mismo dése cuenta que usted dice:
Ahora entiendo por qué mi mamá no me dejó salir por la ventana. Se la querían robar y usted ahí. Ahora entiendo por qué me pusieron esta cadena aquí, para que. Ahora lo entiendo. ¿Por qué hizo lo que hizo? La experiencia nos lo dice. Dice: grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en el camino, cuando te vayas a entrar a tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, la palabra de Dios debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí es interesante que hay padres que les interesa tanto que sus hijos crezcan en lo que es conocimiento, y por eso es que hacemos todo el esfuerzo por llevarlo a la escuela. Nos levantamos bien temprano, le hacemos el desayuno y corremos para llevarlos a la escuela. No matter what, ahí estamos, porque nos interesa que ellos lleguen a ser alguien en la vida. Pero por algún motivo no pensamos que las cosas espirituales, como la palabra de Dios, es importante para ellos. Y entonces eso queda como en segundo plano. Y solamente todo lo que tiene que ver con la escuela, ahí estamos con ellos, apoyándolos porque creemos que es importante. Que no quiero ir a la escuela, que estoy. No, te levantas, le tocas, le pones ahí a ver si tiene fiebre. Y luego le das ahí un agua aromática. Y vámonos. Se lo llevas porque sabes que es importante para él. Pero por algún motivo a la iglesia no es importante. No es importante ir a la iglesia. Ya, o sea, si vas o no vas, no importa. Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y la Biblia dice que nosotros también tenemos un alma que necesita la parte espiritual. Mi esposa dice que si para los padres la iglesia no es importante, llegará un momento en la vida de los hijos que no será importante para ellos. No será. Cuando son chiquitos le van a decir: Daddy, Mom, let's go to the church. Vamos a la iglesia. Y quieren estar en la iglesia cuando están chiquitos. Pero cuando llegan a los 12, 13, ya no les interesa la iglesia. Nosotros hemos pastoreado mucho tiempo y llegó un momento que nuestros hijos decían: yo no quiero ir a la iglesia. Llegó un momento que ellos simplemente, esa es la etapa de la vida que muchas personas van a tener que enfrentar. Y entonces, pero lo que usted le siembra ahora lo va a ayudar en el momento cuando van creciendo o van madurando. Somos espejos que reflejamos la imagen de Dios. El matrimonio es la institución donde se transforman vidas. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos transformando para bien o para mal? ¿Estamos inculcando valores para bien o para mal? Es nuestra responsabilidad empezar a hacer lo correcto para reflejar la imagen de Dios. Póngase de pie, por favor. Hace años atrás yo trabajé en una construcción que se llama, el tipo de trabajo que se hacía era framing. Es decir, nosotros llegábamos a un lugar donde solamente estaba el puro cemento y nosotros empezábamos a levantar las paredes con 2x4s, con madera. Era el framing lo que hacíamos, las paredes. Y era la primera vez que yo estaba empezando ese trabajo. Y cuando yo llegué allí la primera vez, no tenía ni idea de lo que se tenía que hacer ahí. Y cuando llegamos allí, el que nos contrató, el contratista, por decir así, él tenía unos planos así blancos y los puso en una mesa. Y cada vez que él iba a un lugar a poner unas maderas, a medir algo, a poner, él iba a ese plano y miraba. Y a veces nos decía a nosotros: ustedes van a hacer esto a esta medida. Y yo para las medidas no soy bien. Es más, ni sabía ahí nada. Ahora por lo menos sé un poquito, pero las medidas de esos planos tienen que ir exactamente
exactamente como está allí. Y pues cuando yo cortaba, pues yo no sabía que había que dejarle una hojita para que quede. Yo le decía, aquí está la rayita, ahí le corto. Y no es así, es que tienes que dejar una hojita para que quede la rayita, porque es la medida exacta. Y uno llega a pensar que no hay problema, porque pues... Y yo me puse a cortar un montón de madera así. Y cuando llega el hombre, pásame la madera, no quedaba. La trataba de empujar de un lado, ya la ponía de un lado, entonces decía, y luego el otro no quedaba. Y comenzó a tirar palos y palos y se pegó una enojada. A él le habían dado un plano el arquitecto y él tenía que seguir tal y cual. Es decir, él no era el arquitecto, él era el constructor y tenía todo un equipo que estaba construyendo, y él tenía que seguir lo que le habían dado. Así es que nosotros tenemos un arquitecto que es Dios y nos ha dejado su palabra. Si nosotros seguimos lo que está en la palabra de Dios y lo inculcamos a nuestro equipo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el hogar, la familia, vamos a hacer una buena construcción. Y cuando ellos salgan después de haber construido lo que hemos construido con ellos, ellos llevarán en su mente el verdadero plano de cómo es. Habrán algunas cosas que dirán, mi papá o mi mamá se equivocaron en esto, pero yo lo voy a hacer mejor. Porque eso es lo que nosotros hemos dicho también. Hay cosas que mi mamá y mi papá hicieron que yo dije, yo no lo voy a hacer. Y hay cosas que estaba haciendo mal sin darme cuenta. Entonces, hay que ir al plano. El plano de Dios, que es su palabra, te va a ayudar a construir una familia fuerte. Porque tenemos un propósito. El propósito de Dios para la familia es reflejar su imagen. Usted es la imagen de Dios, de Imago Dei, la imagen de Dios donde quiera que usted se mueva. Brille, ilumine, así como Moisés iluminó a la comunidad donde él estaba, por estar en la presencia de Dios. Cuando vayas a decir algo, cuando te vayas a pelear con tu esposa o algo así y tus hijos están ahí, piénsalo 2 veces. Porque estás proyectando, mejor guárdasela para la tarde o para la noche o cuando sea el momento, para que entonces logres tener algo que vaya a servir para hablar. Mis hermanos, quiero aprovechar este momento para orar por las parejas. Todas nuestras parejas son atacadas por el enemigo, porque el enemigo sabe que si destruye el hogar, destruye la sociedad. Si nuestras sociedades no tendrían familias, tal como esos movimientos que se están creando, el mundo se destruye. El plan de Dios es la familia. Y yo quisiera que en este momento aprovechemos para orar por la familia. Si usted está en familia, únese ahí con su familia. Vamos a orar por la familia. Vamos a pedir a Dios que traiga bendición, unidad, prosperidad, gracia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo te vengo presentando la familia en tus manos. Tú nos conoces, Señor. Te pedimos, Padre, que nos perdones. Cometemos errores, Señor. Perdónanos, Padre. Pero hoy hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos, Dios mío. No permitas que se destruya mi hogar. No lo permitas, Padre. Transfórmame. Ayúdame. Díselo ahí a Dios. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Dame sabiduría, Señor. No permitas que nada nos destruya, que nada nos dañe. Permítenos crecer juntos hasta que la muerte nos separe. Ponemos, Señor Dios, nuestro hogar en tus manos y te pedimos que tú seas el centro de nuestra casa. Tú seas el centro de nuestro hogar. Cubrimos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia con tu sangre preciosa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.